El relincho del potro lobo gateado rajó el silencio de la madrugada como un trueno en cielo despejado. En ese momento, con la tierra temblando bajo sus cascos y 200 años de orgullo hacendado a punto de desmoronarse, Rosendo Villafuerte supo que había apostado todo lo que era a una sola verdad. Quédate, porque lo que pasó en esos cerros de Aguascalientes no lo olvida nadie que lo escucha. Antes de que empiece esta historia, necesito que entiendas algo. Esto no es solo el corrido del potro lobo gateado. No son 3 minutos de acordeón y tambora diciéndote que un caballo raro ganó una carrera y humilló a un rico. Esto es la historia completa, la que tiene raíces más profundas que cualquier canción, la que tiene madrugadas sin dormir y manos que tiemblan, y un hombre hincado en tierra seca preguntándose si su padre le enseñó suficiente antes de morirse. Esta es la historia del potro lobo gateado desde el primer día que sus cascos tocaron tierra de Aguascalientes hasta el último galope que dio frente a la gente que alguna vez lo quiso muerto. Y te lo adelanto desde ahorita porque quiero que estés listo para lo que viene. Esta historia no es sobre un caballo, es sobre lo que le pasa a un ser que el mundo entero descarta antes de darle oportunidad. Es sobre lo que le pasa al hombre que decide apostar cuando todos los demás ya se fueron. Y es sobre la pregunta que más duele hacerse cuando uno ha sido rechazado, cuando uno ha sido visto como menos. ¿Y si lo que llamaron defecto era exactamente lo que hacía a ese animal diferente a todo lo demás? Yo soy el Caballón Cronista, y antes de comenzar quiero pedirte algo, compadre. Cuéntame en los comentarios cuál es el corrido que te pone los vellos de punta, el que escuchas cuando necesitas fuerza para seguir. Dale like a este video y suscríbete al canal para que nos encontremos todos los días. Ahora sí, compadre, ahora sí nos vamos de lleno, porque esta historia empieza mucho antes de que ese potro naciera. Empieza con un hombre, con un oficio heredado y con la clase de dignidad que no compra el dinero, pero que tampoco se puede quitar de encima aunque uno quiera. Hay ranchos en Aguascalientes que no aparecen en ningún mapa, no porque no existan, sino porque existen de otra manera. Existen en la memoria de la gente que los habitó, en el olor del mezquite quemado que te llega de lejos cuando el viento sopla del norte, en el color del cielo a las 5 de la tarde cuando el sol pinta los cerros de un naranja que no existe en ningún otro lugar del mundo. Ranchos donde los hombres se conocen por el nombre de sus caballos antes que por el propio. Donde decir que alguien entiende de caballos es el mayor elogio que existe, y decir que no entiende es algo que puede seguir a un hombre toda la vida como sombra. El rancho, la Cañada Honda, estaba en las afueras de Pabellón de Arteaga. A 2 horas de camino, desde el pueblo si el arriero sabía por dónde ir, y a media vida si no lo sabía. Tierra de tepetate y nopal, de cielos enormes y llanos que te hacían sentir pequeño de la buena manera, de esa que te recuerda que el mundo es más grande que tus problemas. Rosendo Villafuerte llevaba 22 años trabajando en ese rancho, no como dueño, sino como domador y cuidador de caballos, que en esa región era algo que se heredaba más que se aprendía. Su padre había domado caballos para el mismo patrón durante 30 años antes que él, y el padre del padre, dicen que también, aunque ya nadie quedaba vivo para confirmarlo. Rosendo tenía ese tipo de conocimiento que no cabe en libros, ni en cursos, ni en ninguna escuela que exista. El conocimiento que entra por los ojos cuando eres niño
y ves a tu padre hacer algo que parece imposible y que después de verlo suficientes veces ya no parece imposible, sino simplemente parte de cómo funciona el mundo. Sabía leer un caballo desde lejos. Sabía cuál iba a dar problemas antes de acercarse. Sabía cuál tenía velocidad antes de verlo correr. Sabía cuál estaba enfermo 2 días antes de que el animal mostrara síntomas. Era de los hombres que hablan poco y observan mucho, de los que cuando abren la boca ya pensaron lo que van a decir y no sobra ninguna palabra. 40 años cumplidos. Constitución de hombre que ha cargado costales toda su vida, manos anchas y callosas que podían sujetar un cabestro o curar una herida con la misma precisión. Vestía siempre igual: pantalón de trabajo, camisa de manta, sombrero de palma que ya tenía la forma exacta de su cabeza de tanto usarlo. No era ropa de lujo, pero la traía con una dignidad que algunos ricos de la región no habían podido comprar con toda su fortuna. Sus ojos color café oscuro tenían esa cualidad específica de la gente que ha pasado mucho tiempo mirando horizontes y animales. Veían más de lo que uno esperaba que vieran. Y en ese rancho, la joya que hacía que rancheros de 3 estados llegaran a buscar a Rosendo no era ningún animal en particular, sino su reputación. Potros que otros habían declarado imposibles se volvían dóciles bajo sus manos. Yeguas bravas que habían mandado al hospital a 3 domadores se dejaban montar a la 3ª sesión con Rosendo. No había secreto sobrenatural en eso. Había paciencia, respeto y un conocimiento antiguo que su padre le había pasado como se pasan las cosas que importan de verdad, sin ceremonia, sin discurso, con el simple ejemplo de verlo hacer. Pero este año en particular, había algo diferente flotando en el ambiente del rancho. Una expectativa que la gente del lugar sentía sin poder nombrarla, como cuando el cielo cambia antes de que llegue la tormenta y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. Porque en el rancho de don Abundio Cienfuegos, el hacendado más poderoso de la región, había un potro lobo gateado, que llevaba 3 meses siendo el tema de conversación en cada cantina, en cada plaza, en cada corredor donde se juntaran 2 hombres con tiempo libre. Y la razón por la que se hablaba de ese potro no era su belleza, ni su pedigrí, ni ninguna hazaña que hubiera hecho. La razón era exactamente la contraria. Nadie lo había podido montar. 4 domadores lo habían intentado. 4 hombres con reputación y experiencia habían entrado a ese corral y habían salido por su propio pie o en brazos de otros, pero ninguno había logrado quedarse encima del animal más de unos segundos. El último, un charro de Zacatecas que cobraba lo que quería porque sabía que valía cada peso, salió del corral con 2 costillas fisuradas y la determinación de no volver a hablar del asunto en su vida. El potro tenía 4 años, pelaje lobo gateado, ese color gris azulado con marcas oscuras que tiene la elegancia de lo que no necesita adorno para destacar. Alzada de 15 palmos y medio, cuartos traseros de una potencia que a los hombres que entendían les hacía apretar los dientes de solo verlos, y unos ojos que Rosendo todavía no había visto en persona, pero que todos los que los describían usaban la misma palabra sin ponerse de acuerdo: feroces. Ese potro tenía ojos de algo que ha decidido que el mundo no le merece confianza y que tiene muy buenas razones para haberlo decidido. Y don Abundio Cienfuegos, que había pagado 3,000 pesos por ese animal y que llevaba 3 meses sin poder usarlo para nada, estaba considerando opciones que a cualquier hombre que entiende de caballos le habrían partido el corazón.
¿Te ha pasado alguna vez que algo tiene todo el potencial del mundo, pero el mundo lo descarta antes de darle oportunidad? ¿Alguna vez has visto cómo se desperdicia lo que podría ser extraordinario porque nadie tuvo la paciencia de esperar? Guarda esa pregunta, la vamos a necesitar. El día que Rosendo Villafuerte llegó a la hacienda San Celestino fue un martes de octubre con el sol pegando recto y el polvo del camino levantándose en nubes que tardaban en bajar. Llegó en su caballo bayo de siempre, un animal de trabajo nada pretencioso que lo había llevado a todos los ranchos de la región y que sabía perfectamente cuándo tenía que quedarse quieto y cuándo podía relajarse. Rosendo desmontó en la entrada principal de la hacienda y se quedó parado mirando el lugar con esa costumbre suya de leer los sitios antes de entrar a ellos. La hacienda San Celestino era lo que la gente del pueblo llamaba con envidia y con admiración al mismo tiempo una propiedad de gente que siempre tuvo. Paredes de cantera labrada de 2 metros de altura rodeando el casco principal. Jardines cuidados con una precisión que requería 2 jardineros de tiempo completo. Corrales amplios y bien construidos. Caballerizas que olían a madera buena y a paja fresca. Y en el centro de todo, la casa principal. Una construcción de 2 pisos con portal de arcos que le daban la apariencia de algo entre palacio y fortaleza. Todo en ese lugar comunicaba lo mismo, que el dinero había estado ahí mucho tiempo y que pensaba quedarse mucho más. Un mozo joven de no más de 18 años apareció antes de que Rosendo tuviera que llamar. ¿Viene a ver al patrón? Vengo a hablar con don Abundio Cienfuegos. Dile que Rosendo Villafuerte, de la Cañada Honda, trae una propuesta. El muchacho lo miró de arriba a abajo, con esa mezcla de curiosidad y cautela de los que trabajan cerca del poder y aprenden a calibrar a los visitantes. Volvió a los 10 minutos. El patrón lo espera en el corredor. Don Abundio Cienfuegos tenía 53 años bien guardados en un cuerpo que todavía imponía. Hombre grande, de espaldas anchas, con ese bigote negro cano que en los hombres de cierta generación era señal de mando. Vestía de manera diferente a los hacendados que Rosendo había conocido en su vida. Sin exageración, sin cadena de oro ni chaleco de seda. Pantalón oscuro, camisa blanca de lino, sombrero de fieltro fino. La riqueza de don Abundio no necesitaba anunciarse porque todo el mundo ya la conocía. La mirada, en cambio, era otra cosa. Era la mirada de un hombre acostumbrado a que las cosas funcionen como él espera y que lleva varios meses con algo que no funciona como espera y que eso le pesa más que una deuda. Villafuerte, no conozco ese apellido. Su voz era el tipo de voz que no sube de volumen para hacerse escuchar. Ya tenía el volumen suficiente desde el principio. Mi padre fue Celestino Villafuerte, domador de caballos en la Cañada Honda y antes en varios ranchos de la región. Don Abundio entrecerró los ojos ligeramente. Celestino Villafuerte. Ese nombre lo conozco. Murió hace unos años, hace 7, de la enfermedad del pecho. Una pausa. Era buen domador el viejo. Mucha gente habló de él cuando murió. Gracias, patrón. Aprendí con él. Don Abundio bajó los escalones del portal despacio, con el paso de quien no tiene prisa porque el tiempo le pertenece, y caminó hacia Rosendo, evaluándolo con una mirada que había sido entrenada en décadas de juzgar hombres y animales con la misma frialdad práctica. ¿Y a qué vienes? Vengo porque escuché que tiene un potro lobo gateado que nadie ha podido domar. La expresión del hacendado cambió de manera casi imperceptible. Solo alguien acostumbrado a leer caras
lo habría notado. Una sombra de algo entre molestia e irritación cruzando por detrás de los ojos. ¿Y qué con eso? Quiero verlo. Don Abundio lo estudió durante un momento largo. No era el tipo de hombre que tomaba decisiones precipitadas sobre nada. Calculaba. ¿Viniste desde la Cañada Honda para pedirme ver un potro que ya arruinó la salud de 4 domadores? Solo verlo, patrón. Después hablamos. El hacendado exhaló por la nariz con ese sonido de hombre que tiene mejores cosas que hacer, pero que por alguna razón decide seguir la conversación. Gilberto, lleva a este hombre al corral del fondo. El mozo joven asintió y le hizo seña a Rosendo de que lo siguiera. Cruzaron el jardín, pasaron las caballerizas, donde había animales que valían fortunas. Cruzaron el patio de las gallinas y llegaron a un corral apartado del resto, cercado con tablones de madera gruesa que alguien había reforzado recientemente. Se notaba en la madera más nueva que contrastaba con los tablones viejos. Y ahí, en el centro de ese corral, estaba el potro lobo gateado. Rosendo se detuvo en seco, no porque el animal fuera amenazante, aunque lo era. Se detuvo porque en 40 años de trabajar con caballos, en toda su vida viendo animales de todas las calidades y todos los temperamentos, no había visto nunca un caballo que se viera de esa manera. No era solo la velocidad que uno podía adivinar en cada músculo, ni la potencia visible en esos cuartos traseros que parecían hechos de otra sustancia que los demás caballos. Era algo en la manera de estar parado. El potro estaba en el centro del corral sin moverse, mirando a Rosendo con una intensidad que no era agresión exactamente, era evaluación. Era la mirada de algo que ha aprendido a medir lo que se le acerca antes de decidir cómo responder. Ese es, dijo Gilberto en voz baja, como si hablar fuerte pudiera provocar algo. Le llaman el torbellino de los cerros. ¿Por qué ese nombre? Gilberto se encogió de hombros con la resignación de quien ha visto cosas que preferiría no haber visto. Porque cuando se pone bravo, parece que el corral entero se revuelca. Rosendo se acercó despacio a la cerca. El potro bufó una vez, movió las orejas hacia atrás, dio un paso al frente. No atacó. Se quedó ahí, estudiando. Rosendo vio lo que había ido a buscar. Las marcas, líneas delgadas en el cuello, en los flancos, en el lomo. No muchas, pero suficientes para contar la historia sin palabras. Alguien había usado el látigo donde no debía, con la fuerza que no ayuda, sino que rompe. Este potro no era violento de nacimiento. Era violento porque le habían enseñado que la violencia era el idioma con el que los hombres se comunicaban con él. Y había aprendido esa lección demasiado bien. «Quiero negociar por él», dijo Rosendo sin apartar los ojos del animal. Gilberto se rió con esa risa nerviosa de quien no puede creer lo que está escuchando. «Don Abundio va a decir que estás loco». «Puede ser». Caminaron de vuelta donde esperaba el hacendado, que seguía en el portal con una taza de café en la mano y una expresión que no había cambiado mucho. «Don Abundio, quiero ese potro». El hacendado casi se atrancó con el café. «¿El torbellino? Ese demonio que me tiene 3,000 pesos perdidos y 4 hombres fuera de trabajo por heridas». «Así es». El hacendado lo miró durante un buen rato, buscando señales de que estaba hablando en serio. Las encontró. «¿Y qué me ofreces?» Rosendo respiró hondo. «Traigo una propuesta. Tengo una yegua alazana, sangre fina de Jalisco, 5 años, sin defectos, que vale lo que usted quiera cobrarla, y 100 pesos en efectivo». Don Abundio bajó la taza.
La yegua alazana de la Cañada Honda, ¿esa es tuya? Era de mi padre. Es lo más valioso que tengo. El hacendado calculó en silencio. La yegua que describía valía 2,000 pesos, si valía un centavo. El potro, en su estado actual, no valía el maíz que comía. Era matemática simple. Trato hecho, pero mejor. Quédate con tus 100 pesos. La yegua me alcanza. Considera que te hago favor regalándote ese animal antes de que lastime a alguien más. Rosendo extendió la mano. Acepto, pero con una condición. Don Abundio la tomó con curiosidad. ¿Cuál condición? Cuando dome ese potro, quiero una carrera. Mi gateado contra su mejor corredor. Don Abundio Cienfuegos miró a Rosendo Villafuerte durante 5 segundos completos. Luego soltó una carcajada que tenía muy poco de humor y mucho de incredulidad. ¿Una carrera? ¿Ese potro que nadie puede tocar contra mi centelleo? El centelleo era conocido en toda la región. Caballo alazán oscuro que había ganado 11 carreras en 4 temporadas. El orgullo de la hacienda San Celestino. El animal con el que don Abundio Cienfuegos ganaba apuestas y reputación por igual. Sí, señor, su mejor corredor. Don Abundio soltó la mano de Rosendo. ¿Cuánto quieres apostar? 2,000 pesos de mi lado. El hacendado sonrió de la manera en que sonríen los hombres que ya están contando el dinero que van a ganar. Te doy 2,500 de mi lado. 5,000 en total sobre la mesa. ¿Te parece? Rosendo sintió el estómago apretarse de una manera que conocía bien. Era el apretón de quien acaba de cruzar una línea sin posibilidad de regreso. ¿Le parece? Entonces vamos donde el notario. Quiero esto firmado y documentado. No quiero que después digas que te engañé o que no fue lo que acordamos. Don Abundio Cienfuegos llamó a un mozo. Ensillen mi caballo. Voy al pueblo. Y mientras esperaba, mirando a Rosendo con esa sonrisa que no llegaba del todo a los ojos, dijo algo más. No vayas a decir después que no te advertí, Villafuerte. Ese potro va a matarte o vas a quedarte sin nada. Probablemente las dos cosas. Y cuando pase, no vengas a buscarme. Rosendo no respondió. Solo miró hacia el corral donde el potro gateado seguía parado en el centro, mirando hacia donde habían estado, como si supiera perfectamente de qué se estaba hablando. ¿Cuándo fue la última vez que apostaste todo por algo que nadie más creía posible? ¿Cuándo fue la última vez que tu instinto te dijo que siguieras aunque todo lo demás te dijera que te detuvieras? Sigue aquí porque la respuesta de Rosendo a esa pregunta es lo que hace que esta historia importe. La oficina del notario en Pabellón de Arteaga era un cuarto pequeño y ordenado que olía a tinta y a papel viejo. Ese olor específico de los lugares donde las palabras se vuelven compromisos que el tiempo no puede borrar. Don Próculo Sandoval, el notario, era un hombre delgado de unos 60 años, con anteojos de arillo redondo y manos de dedos largos que se movían sobre el papel con la precisión de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Don Abundio Cienfuegos, qué gusto verlo por aquí. ¿En qué le puedo servir? Necesito que documentes una apuesta, Próculo. Este hombre, Rosendo Villafuerte, y yo vamos a correr una carrera de caballos. 5,000 pesos en total, 2,500 por lado. Don Próculo arqueó las cejas con discreción profesional. Es una apuesta considerable, por eso necesito que quede escrito. Con todo respeto, don Abundio, ¿cuándo sería esta carrera? Eso depende de él. Tiene que domar primero al potro torbellino. Don Próculo miró a Rosendo con algo que podría haber sido lástima o podría haber sido curiosidad genuina.
Sacó papel sellado del cajón, untó la pluma en el tintero y comenzó a escribir con esa letra pequeña y perfecta de los notarios de provincia. Junto a Rosendo, apoyado contra la pared, estaba don Evaristo Morales, el caporal de la hacienda. Un hombre de unos 65 años, delgado como vara, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el pómulo hasta la mandíbula, recuerdo de un mal encuentro con un toro hace 20 años del que había salido vivo de milagro. Don Evaristo era el hombre que más sabía de caballos en toda la hacienda, más que el patrón, más que cualquier domador contratado. Había sido el primero en decirle a don Abundio que el potro torbellino no era un caballo malo, sino un caballo lastimado, y había sido ignorado completamente. Ahora miraba a Rosendo con ojos que evaluaban sin juzgar. «Usted es hijo de Celestino Villafuerte», dijo en voz baja mientras don Próculo escribía. «Sí, señor». El viejo caporal asintió despacio. «Su padre me ayudó con un potro hace 25 años, un animal que yo había dado por perdido. Lo devolvió en 3 semanas». Caminó hasta ponerse junto a Rosendo. «¿Le puedo decir algo? Por favor». Don Evaristo habló sin apartar la vista de don Abundio, como si verificara que el patrón no escuchaba. «Ese potro fue comprado a un hombre de Zacatecas que no decía de dónde lo había conseguido. Llegó con las cicatrices ya. Cuando Macías, nuestro mejor domador, intentó montarlo a fuerza, el potro se quebró por dentro. No es malo. Está asustado de una manera muy profunda». Don Evaristo hizo una pausa. «Va a necesitar más tiempo del que cree y menos prisa de la que tiene». Rosendo lo miró. «¿Por qué me ayudas?». El viejo caporal tuvo una sonrisa pequeña y triste. «Porque ese potro merece oportunidad, y porque yo no tengo cómo dársela sin perder el trabajo». «Usted sí». Don Próculo levantó la vista. «Está listo. Aquí está la apuesta documentada. Rosendo Villafuerte corre un potro lobo gateado de su propiedad. Don Abundio Cienfuegos corre su caballo centelleo. 5,000 pesos al ganador. ¿Cuándo será la carrera?». 3 meses, dijo Rosendo. «El 15 de enero, dijo don Abundio. 3 meses exactos». Don Próculo anotó. «En el carril de la hacienda San Celestino, 300 varas, el 15 de enero de 1908. ¿Están de acuerdo ambos?». «De acuerdo», dijeron casi al unísono. «Firmen aquí». Don Abundio firmó primero, con esa firma de hombre que firma muchas cosas y que ya no piensa en lo que firma. Rosendo tomó la pluma con dedos que no temblaban, aunque el resto de su cuerpo quisiera. Trazó su nombre despacio. Don Próculo selló el documento con tinta roja. Oficial y documentado. El asunto del depósito. Don Abundio sacó su cartera sin cambiar de expresión y contó billetes sobre el escritorio del notario como quien paga una cuenta de tienda. 2,500 pesos. Aquí están los míos. Rosendo llevaba el dinero en un morral de cuero cruzado al pecho. 5 años de trabajo guardado. Ahorros de domadas hechas en ranchos de toda la región, de potros entregados, de traslados nocturnos. Lo sacó con calma, billete por billete, y lo fue contando sobre el escritorio junto al dinero del hacendado. Le faltaban 300 pesos. Don Evaristo no esperó a que nadie se lo pidiera. Metió la mano en su bolsa de trabajo y sacó 3 billetes doblados. «Yo pongo la diferencia. Apuesto por el muchacho». Don Abundio Cienfuegos miró a su caporal con una expresión que combinaba sorpresa e irritación en partes iguales. «Evaristo, ¿qué diablos crees que estás haciendo?». «Lo que me da la gana con mi dinero, patrón, con todo respeto».
Hubo un silencio tenso que don Próculo rompió tosiendo discretamente. Don Próculo contó todo el dinero, lo verificó 2 veces, anotó en su libro: 5,000 pesos bajo mi custodia hasta el día de la carrera. El ganador los reclama con testigos. Caballeros, que gane el mejor. Salieron a la plaza. El sol de mediodía caía sobre las piedras de la calle principal del pueblo, con esa dureza de octubre que anuncia que el calor no va a irse pronto. Don Abundio se puso el sombrero y miró a Rosendo con una expresión que ya no tenía nada de la cortesía del principio. 3 meses, Villafuerte. Espero que sepas exactamente en lo que te metiste. Lo sé, don Abundio. Ese potro te va a destrozar. Y cuando te destroce, no tendrás yegua, no tendrás dinero, no tendrás nada. Considera esto una lección sobre por qué los domadores de rancho no deberían jugar en la liga de los hacendados. Se dio la vuelta y se alejó hacia donde tenía su caballo, sin despedirse, sin otro gesto. Don Evaristo esperó a que el patrón se perdiera entre la gente de la plaza. Luego puso su mano en el hombro de Rosendo. Escúchame bien, muchacho. Ese potro viene de una historia que nadie conoce completa. Lo que sé es que antes de llegar a San Celestino, alguien lo usó para trabajo que no correspondía a su edad. Trabajo pesado, trato violento. Llegó aquí con el cuerpo bien, pero el espíritu roto. Don Evaristo sacó una bolsita de tela del bolsillo de la camisa. Toma, raíz de valeriana y manzanilla. Mézclala con el agua del primer día. No para dormirlo, solo para que el cuerpo se afloje un poco mientras la cabeza se acomoda. Y una cosa más. Hay una mujer en el pueblo de Cocío que trabaja con caballos de una manera que yo nunca he visto en ningún hombre. Se llama Dolores, le dicen la Lola. Tiene 70 años y sabe cosas que el resto hemos olvidado. Si ese potro no avanza como esperas en el primer mes, búscala. ¿Por qué me ayudas de verdad?, preguntó Rosendo. Don Evaristo vio hacia donde había desaparecido don Abundio. Porque llevo 30 años trabajando para ese hombre y he visto cómo trata lo que no entiende. Lo desecha. Y ese potro merece más que ser desechado. Dio media vuelta. Tienes 3 meses. Úsalos mejor que cualquier otra cosa que hayas hecho. Rosendo montó su caballo y llevó al potro gateado del cabestro por el camino de regreso hacia la cañada honda. El animal iba tenso, las orejas moviéndose en todas direcciones, el cuerpo alerta ante cada ruido. Pero no se rebeló, no intentó escapar, solo caminó, nervioso y desconfiado, hacia un lugar que todavía no sabía si podía ser seguro. Esa noche, Rosendo instaló al potro en un corral pequeño que tenía alejado de los otros animales. Le puso agua con las hierbas de don Evaristo. Le dejó heno de la mejor calidad y se sentó en el suelo de tierra a 2 metros del animal, con la espalda contra la cerca y el zarape encima, y no hizo nada más que existir en el mismo espacio. El potro se quedó en el extremo opuesto del corral, quieto, mirando, las 2 criaturas estudiándose en la oscuridad. Y mientras las estrellas giraban despacio sobre los cerros de Aguascalientes, Rosendo pensó en su padre. En las manos de su padre sobre el lomo de un animal asustado, en la voz de su padre diciéndole algo que él había tardado años en entender del todo. Un caballo no te da su confianza porque tú se la pidas, te la da porque te ganaste el derecho de recibirla. Tienes que ser paciente, hijo. Tienes que ser más paciente que el miedo del animal. Y el miedo de algunos animales es muy, muy viejo. Rosendo miró al potro en la oscuridad. El miedo de este animal era muy viejo. Eso se veía desde lejos. Pero también se veía otra cosa.
algo que los 4 domadores anteriores probablemente no habían querido tomarse el tiempo de ver. Inteligencia. Ese potro era extraordinariamente inteligente, y la inteligencia, bien dirigida, era exactamente lo que necesitaba un caballo para ser grande. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántos seres, cuántas personas, cuántas posibilidades has descartado tú mismo porque llegaron en el momento equivocado o de la manera equivocada? ¿Cuántas veces le has quitado oportunidad a algo porque a primera vista no parecía lo que esperabas? No te lo pregunto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque lo que viene ahora es la respuesta de Rosendo a esa pregunta, y es la parte de esta historia que más importa. La mañana del primer día completo amaneció con neblina baja y un frío que hacía el aliento visible. Rosendo se levantó antes del gallo, sin haberse dormido del todo, con ese estado de alerta que tiene el cuerpo cuando sabe que algo importante está comenzando. El potro estaba exactamente donde lo había dejado, en el extremo opuesto del corral, de pie, completamente despierto. Había pasado la noche sin dormir también. Rosendo fue al corral sin hacer ruido. No miró directamente al potro. Esa era la primera regla que su padre le había enseñado con animales lastimados. La mirada directa es un desafío. El desafío activa la defensa. Y cuando un animal está en defensa, ya no puede aprender nada. Sacó un pedazo de piloncillo del bolsillo de su camisa y lo colocó en el suelo a mitad del camino entre él y el potro. Retrocedió 5 pasos. Se sentó de espaldas al animal y esperó. Pasó 1 hora. Pasaron 2. El sol fue subiendo y con él la temperatura y el olor a tierra seca y a nopal que Rosendo asociaba con toda su infancia. El potro no se movió hacia el piloncillo, pero tampoco se alejó. Eso, en sí mismo, era información. El muchacho Emigdio, que ayudaba en el rancho y que tenía 15 años, y una curiosidad infinita sobre todo lo que hacía Rosendo, se asomó por la cerca a las 9 de la mañana. Y nada todavía. ¿Cuánto tiempo le va a dar? El tiempo que necesite. Emigdio se quedó callado un rato mirando al potro. ¿Por qué no salta y lo monta y ya? Porque si salto y lo monto, me bota en 3 segundos y el potro aprende que tenía razón de no confiar en mí. Emigdio reflexionó eso. ¿Y cuándo salta entonces? Cuando él decida que puede, no cuando yo decida que es tiempo. El muchacho asintió despacio, como quien está guardando algo que entiende a medias, pero que intuye que es importante. Dejó una olla con frijoles y tortillas cerca de la cerca y se fue a sus labores. El piloncillo seguía en el suelo cuando el sol se puso. Rosendo durmió en el mismo lugar. El segundo día fue igual, y el tercero. Rosendo llegaba al amanecer, colocaba comida y se sentaba dando la espalda. Hablaba, no de nada en particular, solo dejaba salir la voz. Hablaba del camino que había hecho desde la Cañada Honda para llegar ahí, de los ríos crecidos de la temporada de lluvias, de los nombres de los cerros que se veían desde donde estaban sentados, de su padre y de lo que su padre le había enseñado sobre caballos y sobre la vida. Hablaba de las estrellas de la noche anterior. Hablaba del olor de la tortilla recién hecha. Hablaba de cualquier cosa con la misma voz suave y constante de quien sabe que el contenido no importa tanto como el sonido. El quinto día, el piloncillo había desaparecido en la madrugada. Rosendo lo encontró cuando llegó al amanecer. No celebró, solo dejó otro en el mismo lugar y se sentó, pero ahora a 4 metros del potro en lugar de 5. El sexto día, Rosendo extendió la mano con el piloncillo en la palma y esperó sin moverse. Pasó media hora.
El potro se acercó centímetro a centímetro, las fosas nasales dilatadas, evaluando el olor de la mano, el olor del hombre, el olor de cualquier señal de amenaza. Casi tocó la palma de Rosendo. Luego retrocedió de golpe, asustado de su propio impulso. «Está bien», dijo Rosendo en voz baja. «A tu tiempo». El séptimo día, el potro comió de su mano. El contacto duró menos de un segundo, los labios suaves y cálidos rozando la palma callosa. Pero fue suficiente para que algo cambiara en el aire del corral. Don Evaristo apareció esa tarde por primera vez desde que Rosendo había traído al potro. Se paró junto a la cerca y observó en silencio. Cuando Rosendo se acercó, el viejo caporal habló en voz muy baja. «El patrón está esperando que fracases. Ya mandó a preguntar 2 veces cómo van las cosas. Le dijeron que el potro no ha sido montado todavía. Se está frotando las manos». Rosendo no respondió a eso directamente. «¿Cómo está el centelleo entrenando?» «Lo trabajan todos los días. El charro Macario que lo monta es el mejor que el patrón ha conseguido. 10 años corriendo caballos por toda la región. Nunca ha perdido una carrera que importara». Don Evaristo lo miró. «Tienes que saber contra lo que compites, lo sé». «¿Y aún así?» Rosendo miró al potro que pastaba tranquilo al fondo del corral. «Aún así, no cambies de pantalla todavía. Lo que viene ahora es la parte que la gente que cuenta esta historia siempre se salta. La parte más difícil. La parte donde Rosendo estuvo a punto de rendirse. La segunda semana trajo el primer contacto real. Rosendo pudo poner la mano en el cuello del potro y mantenerla ahí. El músculo bajo sus dedos estaba tenso, como cuerda de arpa, vibrando con energía contenida. «Tranquilo, nadie va a lastimarte. No voy a pedirte nada que no puedas dar». Sintió las cicatrices bajo el pelaje. Las recorrió con los dedos despacio. Líneas delgadas de diferente antigüedad. Algunas viejas y pálidas, otras más recientes, todavía con una textura diferente. El potro se estremeció cuando los dedos de Rosendo tocaron las más recientes. No retrocedió, pero el temblor fue visible. «Lo siento», dijo Rosendo, «no por educación, sino porque lo sentía de verdad. Lo siento lo que te hicieron. Esto se acabó». El potro giró la cabeza y lo miró. Fue una mirada larga, de las que no se olvidan fácilmente. El día 13 llegó el cabestro. Rosendo lo sostuvo frente al potro durante 10 minutos antes de intentar ponérselo. Dejó que lo oliera, que lo examinara, que decidiera si era una amenaza. El animal retrocedió 2 veces. A la tercera aceptó. Lo llevó puesto 1 hora. Al día siguiente 2. Y así hasta que el cabestro fue simplemente parte del paisaje normal. La tercera semana fue la semana del freno. Rosendo había mandado hacer uno especial con el bocado forrado de cuero suave. Tardó 4 días en que el potro lo aceptara. 4 días de intentar, retroceder, esperar, intentar de nuevo. Emigdio observaba desde la cerca con la paciencia de alguien que está aprendiendo algo que sabe que va a necesitar. «¿Por qué tarda tanto el freno?», preguntó un día. «Porque es lo que representa lo que le hicieron. El freno es control. Y el control es lo que este potro aprendió a odiar». Emigdio pensó en eso. «¿Y cómo le explicas que este freno es diferente?». «No con palabras, con tiempo. El tiempo es la única manera de demostrar que algo es diferente de lo que fue antes». El día 20 amaneció con viento del norte y nubes bajas que prometían lluvia. Rosendo decidió que era el día. El potro llevaba 1 semana aceptando el freno y la silla ligera que Rosendo le había ido poniendo gradualmente. Había aceptado peso progresivo sobre el lomo,
Primero una manta, luego un costal con arena, luego la silla sin montar. Ahora era el turno. Se acercó al potro, le habló como siempre. Le explicó lo que iba a hacer como si el animal pudiera entender las palabras, y de cierta manera Rosendo creía que sí podía. No las palabras, sino la intención detrás de ellas. Voy a subirme. Puedes botarme si eso es lo que necesitas hacer. No te voy a castigar. Solo voy a quedarme aquí mientras pueda, y cuando ya no pueda me bajo, y lo intentamos mañana. Saltó. Su cuerpo cruzó el lomo del potro y se acomodó con la suavidad de alguien que lleva 40 años haciendo esto. Un segundo de silencio absoluto. Luego el potro explotó. Saltó hacia adelante, giró, bajó la cabeza, empujó con las patas traseras. Rosendo se aferró con las piernas, una mano en las crines, sin jalar el freno, sin dar espuelas, sin gritar. Solo existió ahí, absorbiendo cada salto, moviéndose con el animal en lugar de contra él. El potro galopó en círculos, se retorció, intentó de todo. Rosendo aguantó, no porque fuera más fuerte, porque no estaba peleando. El potro tardó 8 minutos en entender que este peso en su lomo no venía con dolor. 8 minutos que a Rosendo le parecieron una hora, y a Emigdio, pegado a la cerca con los nudillos blancos, le parecieron una vida. Cuando el potro se detuvo, jadeando, Rosendo desmontó inmediatamente. Se paró frente al animal y le puso la mano en el hocico. Bien hecho, lo hiciste bien. El potro lo miró con esos ojos intensos, y en ellos había algo nuevo, no confianza todavía, pero la posibilidad de confianza, que es el primer paso hacia ella. Emigdio estaba llorando sin darse cuenta. Patrón, lo montó de verdad. Rosendo sonrió por primera vez en semanas. Lo monté. Pero esto es solo el principio. ¿Alguna vez has trabajado en algo durante semanas sin ver resultado visible y has tenido que convencerte de que el trabajo sí está funcionando aunque nadie más pueda verlo? ¿Alguna vez has tenido que ser el único que cree mientras todos los demás esperan que te equivoques? Quédate. Porque eso es exactamente lo que viene. Los días siguientes, Rosendo montó al potro 2 veces al día. Cada sesión un poco más larga, cada sesión un poco menos caótica. El potro aprendía rápido, extraordinariamente rápido, como si estuviera recuperando algo que siempre supo hacer y que alguien le había hecho olvidar a la fuerza. Las patas que habían tirado a 4 domadores encontraron un ritmo diferente con Rosendo encima. El cuello que se tensaba en arco de combate empezó a relajarse. El noviembre se convirtió en diciembre y el frío se hizo más serio, dejando escarcha en las mañanas, que crujía bajo los cascos del potro cuando Rosendo lo llevaba al galope. El animal ganaba músculo visible. Las líneas de su cuerpo se iban definiendo como obra de arte que alguien estuviera puliendo despacio. Don Evaristo venía 3 veces por semana a observar. Nunca entraba al corral. Solo miraba desde la cerca con esos ojos de hombre que ha visto mucho y que no se apresura a opinar. Un martes de diciembre, Rosendo lo encontró esperando con cara diferente. El patrón mandó a Macario a espiarte. Fue ayer por la tarde, mientras tú estabas en el pueblo comprando provisiones. Emigdio lo vio, pero no dijo nada hasta que Macario se fue. ¿Qué vio? Don Evaristo calculó. Al potro en el corral solo, sin ti. Lo que no sé es qué concluyó. Macario es listo. Si vio el estado del potro, si vio que camina diferente que antes, va a alertar al patrón. Y el patrón va a buscar manera de que la carrera no ocurra. Rosendo sintió algo frío recorriéndole la espalda que no era el viento de diciembre. ¿Qué tipo de manera?
Don Evaristo no respondió directamente. Cuida el agua del potro, la comida. No lo dejes solo de noche. ¿Tan en serio? El viejo caporal lo miró a los ojos. Don Abundio no va a hacer nada sucio él mismo. Pero hay hombres en esa hacienda que harían cosas sucias si pensaran que el patrón querría que lo hicieran. A partir de esa noche, Rosendo durmió en el corral. Emigdio se ofreció a hacer guardias, y Rosendo aceptó, distribuyendo las horas de la noche entre los dos. Pasaron semanas sin incidentes. Tal vez fue una precaución innecesaria, tal vez no. Lo que importaba era que el potro siguió sano y el entrenamiento siguió avanzando. En la segunda semana de enero, faltando 3 semanas para la carrera, Rosendo hizo algo que había estado posponiendo. Fue a buscar a Dolores, la mujer de Cosío que don Evaristo le había mencionado el primer día. Tardó medio día en encontrarla, porque nadie en el pueblo de Cosío quería dar indicaciones a un desconocido sobre cómo llegar a donde vivía la Lola. No por desconfianza, sino por respeto. El tipo de respeto que se tiene por las personas que saben cosas que no se explican bien con palabras. La encontró en un rancho pequeño, a 3 kilómetros del pueblo, rodeada de 4 caballos que pastaban libres alrededor de su casa sin cercas que los contuvieran. Tenía 70 años bien llevados, cuerpo pequeño y recto, ojos de un negro profundo que te hacían sentir que te estaban leyendo como texto. No se sorprendió de verlo llegar, aunque Rosendo no le había avisado. «Ya venías», dijo simplemente. Señaló hacia un banco de madera. «Siéntate». ¿Cómo sabe que venía? Porque el potro del que me hablan tiene fama que llega lejos, y alguien tenía que venir a preguntar tarde o temprano. Habló durante 2 horas, no sobre técnicas de domado, sobre el alma de los caballos, sobre cómo el miedo se instala en el cuerpo de un animal y cómo se saca, sobre la diferencia entre un caballo que obedece y un caballo que confía. Cosas que Rosendo había intuido toda su vida, pero que nunca había escuchado descritas con tanta precisión. Antes de que se fuera, la Lola le dio algo, una bolsa pequeña de cuero con polvo de algo que Rosendo no reconoció por el olor. Esto va en el heno, no para dormirlo, para que el cuerpo suelte lo que la mente todavía no puede soltar. Hay tensión en ese potro que viene de antes de que él naciera, de sus padres antes. El miedo se hereda en los caballos como en las personas. ¿Puede liberarse ese miedo? La Lola lo miró con esa mirada que leía textos. Puede liberarse si alguien tiene la paciencia de esperarlo. ¿Tienes esa paciencia? Rosendo pensó en los 2 meses que llevaba, en las noches en el corral, en las sesiones de entrenamiento, donde el avance era tan pequeño que solo él podía verlo. Tengo que tenerla. La Lola asintió. Entonces vuelve a tu potro. Rosendo cabalgó de regreso a la cañada honda con algo diferente en el pecho. No certeza, algo más honesto que la certeza, la disposición de seguir aunque no hubiera garantías. Hay algo que necesito preguntarte en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin garantías? ¿Cuándo fue la última vez que seguiste trabajando en algo no porque estuvieras seguro del resultado, sino porque sentías que era lo correcto? Porque lo que Rosendo estaba haciendo tenía mucho de eso, y la carrera que se acercaba iba a poner a prueba exactamente esa clase de fe. Las 2 últimas semanas antes del 15 de enero fueron las más intensas. Rosendo había conseguido un corredor. Se llamaba Fausto Pedraza, hombre de 35 años de Aguascalientes capital, que tenía un ojo y media cara cubiertos por una cicatriz de quemadura de cuando era niño,
pero que sobre un caballo era lo más elegante que Rosendo había visto en mucho tiempo. Fausto había ganado carreras en Guadalajara, en Zacatecas, en San Luis Potosí. Tenía esa manera específica de sentarse sobre un animal que hacía que el animal y el jinete parecieran una sola cosa. Cuando montó al potro gateado por primera vez, el animal lo aceptó sin problema. Fausto se acomodó en la silla ligera, tomó las riendas con manos que sabían exactamente cuánta presión era suficiente y cuánta era demasiado, y puso al potro a galopar. Rosendo vio algo en esos primeros 100 metros que le apretó la garganta de una manera que tardó en identificar como emoción. El potro corría de una manera que ninguno de los otros caballos que había domado en su vida había corrido. No era la velocidad, aunque la velocidad era extraordinaria. Era la manera en que el animal entregaba cada zancada, con todo, sin reservas, como si finalmente estuviera haciendo aquello para lo que había nacido, y todos los años de miedo y desconfianza se estuvieran convirtiendo en combustible para algo más grande. Fausto regresó al trote con los ojos brillando. Rosendo, ¿sabes lo que tienes aquí? Tengo un potro gateado que nadie quería. Fausto se bajó del caballo y le puso la mano en el cuello. Lo que tienes es una oportunidad de ver algo que no se ve seguido. Este caballo puede ganar. No solo puede ganar esta carrera, puede ganar cualquier carrera en la que lo pongas. ¿Cuánto lleva sin correr en carrera real? Nunca ha corrido. Entonces ni siquiera sabe todavía lo que puede hacer. Fausto sonrió con esa sonrisa particular de los hombres que han visto cosas extraordinarias y que todavía se alegran de seguir encontrándolas. Vamos a enseñarle. Los entrenamientos de los últimos 15 días fueron rituales silenciosos al amanecer. Fausto llegaba cuando el cielo todavía era negro y las estrellas empezaban a palidecer. Rosendo ya tenía al potro listo. Los dos hombres trabajaban con la eficiencia de quienes no necesitan hablar mucho, porque se entienden. Fausto ponía al potro a correr el carril improvisado que habían trazado, 300 varas exactas, una y otra vez, hasta que el animal conocía cada metro, hasta que sus patas encontraban el ritmo óptimo sin que nadie tuviera que pedírselo. Los tiempos que Fausto medía con el reloj de bolsillo que le había prestado don Evaristo eran extraordinarios. 31 segundos, 30 segundos, 29 con el viento a favor. El centelleo, según la información que don Evaristo conseguía con discreción, corría consistentemente en 34 segundos. Era una diferencia que sobre papel parecía pequeña. En 300 varas de tierra era la diferencia entre ganar y perder por 2 cuerpos completos. 2 días antes de la carrera, a las 2 de la madrugada, Emigdio despertó a Rosendo con urgencia. «Patrón, hay alguien afuera». Rosendo agarró el cuchillo de monte de su padre, que siempre tenía al alcance, y salió al corral. La noche estaba oscura, la luna tapada por nubes, pero había una sombra moviéndose cerca de la cerca del potro. Una sombra con algo en la mano. ¿Quién está ahí? La sombra se detuvo. Se escuchó el sonido de algo cayendo y rompiéndose contra una piedra. Un olor fuerte y acre llenó el aire frío de la madrugada. Rosendo avanzó. La sombra corrió. No pudo verle la cara. Solo alcanzó a ver que era hombre, de complexión mediana, con sombrero de trabajo. Emigdio llegó corriendo con la lámpara. «Mira eso», señaló al suelo donde una botella rota dejaba escapar un líquido oscuro que olía a hierbas amargas mezcladas con algo más. Don Evaristo llegó al rancho al día siguiente temprano, sin que nadie lo llamara.
Lo había mandado Emigdio a buscar la noche anterior. El viejo caporal olió los restos de la botella sin tocarlos. Cicuta mezclada con raíz de belladona. No para matar al potro de inmediato, para enfermarlo lo suficiente para que no pudiera correr. Tenía la cara de quien no está sorprendido, pero que desearía estarlo. No se lo puedo probar al patrón. Probablemente el patrón no lo ordenó directamente, pero alguien que quería quedar bien con el patrón sí lo intentó. Rosendo limpió el bebedero del potro, lo llenó de agua nueva traída del pozo que tenía dentro del rancho, no del que estaba más accesible desde afuera. Las últimas 48 horas antes de la carrera, Rosendo no durmió. No porque hubiera amenazas nuevas, sino porque había llegado ese punto en el que el cuerpo no puede dejar de repasar todo lo que podría salir mal. Las noches de noviembre durmiéndose en el corral, los días de diciembre cuando el potro por fin empezó a confiar, las mañanas de enero con Fausto y los tiempos que no parecían reales. Todo ese trabajo resumido en 300 varas de tierra y 30 segundos de vida. El último amanecer antes de la carrera, Rosendo entró al corral del potro y simplemente se paró junto al animal, sin hablar, sin pedir nada, solo estando. El potro se acercó y apoyó el hocico en el hombro de Rosendo de esa manera que tenía ahora, esa manera que todavía lo sorprendía, aunque ya llevaba semanas haciéndolo. «Mañana», dijo Rosendo en voz muy baja, «solo mañana», y el potro movió las orejas como si estuviera escuchando. «Quédate», porque mañana era el 15 de enero de 1908, y lo que ocurrió ese día en el carril de la hacienda San Celestino fue algo que la gente de Pabellón de Arteaga contó durante generaciones, sin ponerse de acuerdo en todos los detalles, pero sin nunca contradecirse en lo fundamental. El 15 de enero amaneció con ese frío seco de enero que te lastima la nariz al respirar, pero que deja el cielo de un azul tan claro que parece lavado. No había nubes. El sol salió puntual y fue subiendo despacio sobre los cerros de Aguascalientes, mientras la tierra se iba llenando de gente. Rosendo despertó antes de que hubiera suficiente luz para ver el corral. El potro estaba despierto, parado en el centro del espacio, con esa alerta tranquila que había sustituido gradualmente al miedo constante de los primeros días. Rosendo le dio su desayuno, maíz y avena con melaza y un poco del preparado de la Lola de Cocío. Le habló mientras comía. Hoy es el día que tiene que serlo. Todo lo que hemos trabajado se va a reducir a unos 30 segundos. No te pido que ganes. Te pido que corras como ya sé que puedes. El resto es lo que tenga que ser. El potro levantó los ojos del comedero y lo miró. Emigdio llegó con el desayuno de los dos. Chocolate de olla, pan de yema, frijoles con chile. «Come», dijo el muchacho con una seriedad que hacía gracia en alguien de su edad. «Vas a necesitar fuerzas, aunque el estómago no quiera». Rosendo comió. Cada bocado sabía diferente de lo normal, más denso, más significativo, como pasa con las cosas en los días que uno sabe que van a ser importantes. Don Evaristo apareció a las 7 de la mañana con Fausto Pedraza. El corredor venía vestido para la competencia. Pantalón ajustado de cuero ligero, camisa azul oscuro, cabello recogido. Se veía sereno de la manera en que se ven los hombres que han hecho esto muchas veces y que ya no necesitan convencerse de que pueden. «¿Cómo amaneciste?» «Listo», respondió Fausto. «¿Y él?» Rosendo miró al potro. «Listo también». Don Evaristo sacó una botella pequeña de tequila del bolsillo de su chamarra. «Un trago para la buena suerte».
Bebieron los tres de la botella pasándosela en círculo. El tequila quemó la garganta de Rosendo de una manera que se agradece en las mañanas frías. Para las 9 de la mañana llegó la gente. Primero unos pocos, vecinos del rancho y del pueblo cercano que habían escuchado la historia y querían ver con sus propios ojos. Luego decenas, luego cientos. Para el mediodía el campo detrás de la hacienda San Celestino estaba lleno de una cantidad de personas que Rosendo calculó en 2000 y que probablemente eran más. Venían de Pabellón de Arteaga, de Cocío, de Rincón de Romos, de lugares más lejanos cuyos nombres Rosendo no reconoció cuando escuchó hablar a la gente. Venían en carretas, a caballo, caminando, traían comida, traían bebida, traían música. Un grupo de 3 hombres con guitarra, violín y acordeón tocaba corridos bajo un árbol de mezquite que daba la única sombra disponible. Los puestos de comida aparecieron como hongos después de la lluvia. Barbacoa, tamales, elotes asados, chicharrón. El olor de todo eso mezclado con el polvo y el frío de enero era exactamente el olor de las fiestas grandes de la región, el olor que se queda en la memoria y que años después, cuando uno lo vuelve a encontrar, devuelve instantáneamente al momento específico donde se lo aprendió. Rosendo caminó entre la gente con el sombrero bajo, observando y escuchando. Las conversaciones eran predecibles. La mayoría apostaba por el centelleo. Era la lógica de quien no había visto al potro entrenar, de quien solo conocía el historial del caballo del hacendado y no tenía razones para apostar contra él. Solo un charro loco y su potro salvaje al que nadie ha podido montar. ¿Por qué apostarle? El centelleo lleva 4 años ganando. La lógica era inatacable si uno no sabía lo que Rosendo sabía. Lo que era imposible que supieran, porque nadie había estado en ese corral a las 5 de la mañana viendo al potro volar sobre 300 varas en 29 segundos. Don Abundio Cienfuegos salió de su casa a la 1 de la tarde, vestido como correspondía al hombre más rico del municipio. Traje de charro completo, negro con bordado de plata, sombrero de gala, botas de charol que brillaban como espejos. La gente lo vitoreó cuando apareció en el corredor de la casa. Era el patrón, era el poder local, era la figura conocida a la que se le guarda ese respeto particular que mezcla admiración con distancia. Su esposa, doña Esperanza, lo acompañaba. Mujer de su misma edad, elegante, de cara tranquila que miraba todo con una expresión que Rosendo no pudo descifrar desde donde estaba. Don Abundio instaló su silla bajo una carpa especial que habían montado para él, con vista perfecta al carril. Y a los 10 minutos trajo al centelleo. El centelleo era hermoso, de la manera en que son hermosos los caballos que han ganado mucho, con esa confianza específica que da el historial. Alazán oscuro, casi caoba, con estrella blanca en la frente y patas negras. Se movía con la elegancia tranquila de quien sabe que es bueno y que tiene razones para saberlo. La gente aplaudió cuando lo vieron. Era el favorito, el conocido, el que representaba la certeza en un día de incertidumbre. Luego llegó el turno del potro gateado. Rosendo lo llevó del cabestro con Fausto al otro lado. El animal estaba nervioso. 2000 personas, músicos, olor a comida, cohetes que alguien había empezado a lanzar. Todo era ruido y movimiento, y estímulos que nunca había experimentado en esa intensidad. Pero no se rebeló. Caminó junto a Rosendo con esa confianza trabajada que era el resultado de 3 meses de paciencia mutua. La reacción de la gente al verlo fue tibia.
Algunos curiosos se acercaron a mirarlo, otros apenas lo notaron. No tenía el brillo pulido del centelleo, ni la historia de victorias que hace que la gente se entusiasme. Era un potro de trabajo con pelaje interesante que había sido indomable y que ahora caminaba tranquilo. Nada más que eso para quien no sabía ver más. Pero don Evaristo, parado junto a Rosendo, dijo algo en voz muy baja que fue para él solo. «Ese potro se ve diferente de hace 3 meses». «¿Diferente cómo?», preguntó Rosendo, aunque sabía la respuesta. «Se ve como algo que sabe lo que vale». «No te vayas, porque ahora viene el momento que es el corazón de esta historia, el momento que todavía se cuenta en esa región cuando alguien necesita recordar que las apuestas imposibles a veces se ganan». A la 1:30 de la tarde, don Abundio Cienfuegos se puso de pie bajo su carpa y levantó la mano. Silencio. El silencio llegó con esa rapidez que tiene cuando lo pide alguien con autoridad. Hoy corremos 2 caballos, mi centelleo, que todos conocen, contra el potro gateado de Rosendo Villafuerte, que nadie conocía hace 3 meses. El hacendado hizo una pausa calculada. Quiero que quede claro ante todos. Esta es una apuesta documentada ante notario. 5,000 pesos al ganador. Que corra el mejor. La gente respondió con ese murmullo colectivo que precede a las cosas importantes. Ese sonido de 2,000 personas procesando al mismo tiempo que algo está a punto de ocurrir. Don Próculo Sandoval, el notario, estaba instalado bajo otra carpa más pequeña con su mesa y su libro de registros. La caja con los 5,000 pesos estaba sobre la mesa, visible para todos. Macario, el charro que montaba al centelleo, era exactamente lo que don Evaristo había descrito. Un profesional, 10 años, ninguna derrota en carreras que importaran. Se veía tranquilo de la tranquilidad de quien ha estado en este lugar muchas veces y sabe qué hacer. Fausto Pedraza montó al potro gateado en el área de preparación. El animal bailoteó nervioso, pero respondió a las manos de Fausto con esa confianza que habían construido en semanas de trabajo. Rosendo caminó junto a ellos hasta la línea de arranque. Le puso la mano en el cuello del potro una última vez. «Escúchame, todo lo que te hicieron antes no fue lo que mereces. Lo que viene ahora sí es lo que mereces. Corre, nada más corre». El potro lo miró. Y Rosendo se alejó hacia donde esperaban Emigdio y don Evaristo. Don Abundio estaba de pie bajo su carpa, los brazos cruzados, la sonrisa confiada de quien ya está calculando lo que va a hacer con 5,000 pesos. Doña Esperanza estaba de pie a su lado, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos, mirando hacia el carril con una intensidad que a su marido no le alcanzaba a ver porque estaba mirando hacia otro lado. El juez de partida era don Serafín Torres, viejo conocido de la región que había presenciado 100 carreras y que tenía la voz y el brazo necesarios para hacer este trabajo. Corredores, a la raya. Macario llevó al centelleo a la línea. El animal llegó tranquilo, pisando seguro, acostumbrado a este ritual. Fausto llegó con el potro gateado. El animal temblaba ligeramente, toda la energía contenida de 3 meses de entrenamiento buscando la salida. A la cuenta de 3, el corazón de Rosendo latía en los oídos con esa fuerza que tiene cuando uno ha apostado todo a algo y está a punto de saber si ganó o perdió. 1. Fausto se pegó al cuello del potro, bajó el centro de gravedad, se convirtió en extensión del animal. El centelleo piafó una vez, elegante. El potro gateado se quedó completamente quieto. 2. Rosendo apretó los dientes. Emigdio dejó de respirar. Don Evaristo cerró su mano única en un puño. 3.
Don Serafín bajó el pañuelo blanco y el mundo explotó. Los dos caballos se lanzaron hacia adelante con la fuerza acumulada de todo lo que los había traído hasta ese momento. El sonido de los cascos sobre tierra apisonada y el rugido de 2000 personas, mezclados en una sola explosión de sonido que rebotó contra los cerros de Aguascalientes, y volvió. Los primeros 20 metros fueron parejos. El centelleo arrancó con su elegancia característica, limpio, perfecto, exactamente como siempre lo había hecho. El potro gateado arrancó con algo diferente, con algo que Rosendo reconoció aunque no hubiera tenido palabras para describirlo antes de ese momento. Arrancó con la rabia transformada, con todo el miedo y el dolor y los años de maltrato convertidos en combustible para algo que iba hacia adelante y que no iba a detenerse. A 50 metros, el potro llevaba media cabeza de ventaja. La gente gritó, no de celebración, de sorpresa. A 100 metros llevaba una cabeza completa. Macario tocó las riendas del centelleo. Le pidió más. El caballo respondió. Era bueno, era realmente bueno, y dio todo lo que tenía. Pero el potro gateado también daba todo. Y lo que tenía era diferente de lo que tenía el centelleo. Era más profundo, más urgente, más hambriento. A 150 metros, el potro llevaba un cuerpo de ventaja. Don Abundio Cienfuegos se había puesto de pie abruptamente. La sonrisa confiada había desaparecido de su rostro tan completamente que parecía que nunca había estado. Doña Esperanza se había llevado las manos a la boca. Don Evaristo tenía los ojos cerrados, no por miedo, porque cuando uno lleva 30 años esperando ver algo así, el momento en que por fin ocurre es casi demasiado para mirarlo directamente. Emigdio gritaba, palabras sin forma, puro sonido de alguien que no tiene palabras suficientes para lo que está viendo. Rosendo no gritaba, no podía. Tenía la garganta cerrada de una manera que no reconocía porque nunca antes había sentido exactamente eso. A 200 metros, dos cuerpos de ventaja. El centelleo lo perseguía con todo lo que era. Era el caballo que había ganado 11 carreras y sabía cómo ganarse. Pero el potro gateado simplemente era otra cosa. No corría como quien compite. Corría como quien por fin está haciendo aquello para lo que fue creado y que durante mucho tiempo no le habían dejado hacer. Macario azotó las riendas. El centelleo dio lo imposible. Pero el potro se alejó. A 250 metros, 3 cuerpos. La carrera estaba decidida aunque faltaran 50 metros. Fausto Pedraza, pegado al cuello del potro gateado, lloraba. El viento le llevaba las lágrimas hacia atrás. En 28 segundos y medio, el potro lobo gateado cruzó el cabresto. 3 cuerpos completos adelante del centelleo. La tierra todavía vibró 2 segundos más antes de que el silencio llegara. Un silencio de 2000 personas que no podían procesar lo que acababan de ver. Y luego el rugido. Un rugido que no era de una sola emoción, sino de todas las emociones al mismo tiempo. Asombro, incredulidad, alegría de los pocos que habían apostado al potro. El silencio extraño de los muchos que habían apostado al centelleo y que ahora procesaban lo que acababan de perder. Don Abundio Cienfuegos estaba parado bajo su carpa con los puños apretados a los lados. Su cara pasó del blanco de la incredulidad al rojo oscuro de algo que era más complicado que la rabia. Era la cara de un hombre que acaba de entender que cometió un error que no va a poder deshacer. Doña Esperanza había soltado las manos de la boca. Tenía una expresión que, si alguien la hubiera descrito después, habría dicho que era de alivio,
de un alivio que ella misma no esperaba sentir. Rosendo caminó hacia el carril. Fausto ya había desmontado y estaba de rodillas junto al potro, abrazando el cuello del animal sin importarle si eso era raro o no. El potro respiraba fuerte, pero no estaba agotado. Miraba alrededor con esos ojos que ya no eran los ojos de un animal asustado, sino los de algo que acaba de descubrir lo que puede hacer. Rosendo se acercó. Le puso la frente contra el hocico del potro. Ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir. Don Evaristo llegó junto a él. La mano única del viejo caporal aterrizó en el hombro de Rosendo. Lo hiciste. Sin más. Solo eso. Y Emigdio llegó corriendo gritando: ganamos, 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 con esa falta total de vergüenza de los 15 años, que no saben todavía que se supone que hay que contener las emociones en público. ¿Sientes eso? Eso que estás sintiendo ahora mismo, escuchando esto, esa mezcla de alegría y de algo que se parece a las ganas de llorar sin razón específica. Eso se llama reconocer una verdad cuando la escuchas. Quédate porque la historia no termina en el carril. Don Próculo Sandoval se acercó con la caja de madera. Rosendo Villafuerte, el ganador. Aquí están sus 5,000 pesos tal como se acordó. Rosendo abrió la caja. El dinero estaba ahí, real y pesado y concreto como la tierra que tenía bajo los pies. Pero lo que sintió mirando esos billetes no era lo que había imaginado que sentiría. No era alivio, era algo más complicado. Era la conciencia de que el dinero era consecuencia de algo que valía mucho más que el dinero. La gente empezó a acercarse. Hombres que minutos atrás hablaban del potro con indiferencia o con escepticismo, ahora querían estrechar la mano de Rosendo. Querían tocar al potro. ¿Cómo lo domaste? ¿Cuánto quieres por él? Mi hijo tiene un potro problema. ¿Puedes ayudarme? Rosendo respondía con cortesía, pero su atención estaba en otro lugar. En don Abundio Cienfuegos, que todavía estaba bajo su carpa y que no había mandado a nadie a felicitarlo. Don Evaristo se le acercó. Tienes que ir a verlo. La deuda está saldada en dinero, pero en palabras todavía no. Tiene que escuchártelas decir. Rosendo asintió. Caminó hacia la carpa del hacendado. La gente se abrió a su paso. Don Abundio lo vio venir y no se movió. Cuando Rosendo llegó frente a él, se quitó el sombrero. Don Abundio. El hacendado lo miró durante varios segundos. No era la misma mirada de arrogancia del primer día. Era otra cosa, más difícil de leer. Ganaste, dijo al final. La voz era plana, controlada. Ganaste la carrera y el dinero. Pero no vengo a restregárselo. Vengo a decirle que ese potro nunca fue el problema que usted pensó que era. El problema era cómo lo trataron antes de que llegara a su hacienda. Don Abundio apretó la mandíbula. Eso no me lo dijiste antes. Se lo dije, don Evaristo, y usted no lo escuchó. Un momento de silencio tenso entre los dos hombres. Luego algo pasó en la cara de don Abundio Cienfuegos, que Rosendo no esperaba. No fue la furia que había anticipado. No fue la soberbia herida. Fue algo más pequeño y más honesto que cualquiera de las dos. Un reconocimiento. El hacendado exhaló por la nariz. Tienes razón. Debí haber escuchado a Evaristo. Hizo una pausa. Nunca me había equivocado tan completamente en la evaluación de un animal. Doña Esperanza se puso de pie de su silla y se acercó. Le extendió la mano a Rosendo con una sencillez que contrastaba con la formalidad de todo lo demás. Felicidades, señor Villafuerte. Lo que hizo usted con ese potro fue extraordinario. Rosendo estrechó la mano. Gracias, señora. Don Abundio no extendió la mano.
pero dijo algo que probablemente le costó más que el dinero que había perdido. Villafuerte. Puedes traer el potro aquí cuando quieras para que se ejercite en el carril. Es el carril más largo de la región. Un animal así merece espacio para correr. Rosendo puso el sombrero de vuelta en la cabeza. Se lo agradezco. Se dio la vuelta y regresó hacia donde estaban Fausto y Emigdio y el potro. Don Evaristo lo alcanzó a medio camino. ¿Qué te dijo? Rosendo pensó en eso, que cometió un error y que el potro merece un carril donde correr. Don Evaristo asintió lentamente. Para ese hombre, eso es mucho. Fausto recibió sus 200 pesos esa tarde y se fue con la promesa de que volverían a trabajar juntos. La despedida fue de los hombres que han compartido algo importante y que no necesitan muchas palabras para reconocerlo. Don Evaristo recibió sus 300 pesos y los rechazó en el primer intento. Rosendo insistió, y el viejo caporal aceptó con la condición de que el dinero fuera para mejorar el rancho pequeño donde vivía su hija. Acordado. Emigdio recibió una sorpresa que no esperaba. Rosendo le dijo que cuando tuviera edad y experiencias suficientes, iba a enseñarle todo lo que sabía sobre caballos. El muchacho se quedó sin habla durante varios segundos, que para alguien que hablaba tanto como Emigdio era algo inédito. Esa noche Rosendo durmió en el corral del potro por última vez, no por necesidad, sino por elección. Se sentó con la espalda contra la cerca y el zarape sobre los hombros, y miró las estrellas sobre los cerros de Aguascalientes. El potro pastaba cerca, tranquilo. A ratos se acercaba a olisquear el sombrero de Rosendo o a rozar con el hocico el hombro del hombre que llevaba 3 meses siendo la única razón para confiar en que las cosas podían ser diferentes. Rosendo pensó en su padre, en el conocimiento que su padre le había pasado sin ceremonia, con el simple ejemplo de verlo trabajar. Pensó en don Evaristo, que había apostado su dinero y su discreción en alguien que apenas conocía. Pensó en la Lola de Cocío, que había dicho el miedo se hereda y también puede liberarse. Pensó en Fausto, que había llorado encima del potro sin importarle quién lo viera. Y pensó en don Abundio Cienfuegos, que esa noche en algún cuarto de su hacienda grande y ordenada estaba procesando que había despreciado algo extraordinario y que esa equivocación iba a acompañarlo el resto de su vida, no como castigo, sino como lección. Y las lecciones que más cuestan son las que más se aprenden. Los meses que siguieron fueron los más tranquilos y productivos que Rosendo había tenido en su vida adulta. Con el dinero de la apuesta compró terreno, 18 hectáreas cerca de la Cañada Honda, con acceso a agua y vista a los cerros. Construyó corrales decentes, un establo pequeño pero sólido, una casa modesta que olía a madera nueva. Todo hecho con manos de vecinos que trabajaron por jornales justos y que después de trabajar en ese rancho contaban que el dueño era de esos hombres que uno no encuentra seguido. Los encargos llegaron solos. Hacendados que habían escuchado la historia del potro torbellino de los cerros. Domadores que querían aprender las técnicas que Rosendo usaba. Criadores que traían sus animales problema desde lugares lejanos. Rosendo los recibía a todos con la misma paciencia, la misma metodología, la misma filosofía de su padre. No cobró excesivo, cobró lo que correspondía por el trabajo bien hecho, y eso resultó ser suficiente para vivir con dignidad. El potro gateado se convirtió en leyenda de la región sin que nadie tuviera que exagerar. Las carreras que ganó en los 2 años siguientes
fueron la confirmación de lo que Fausto había visto ese primer día que lo montó. No había caballo de la región que pudiera igualarle. Los hacendados que venían a retarlo volvían a su casa con menos dinero y más humildad, que es el tipo de regreso que más enseña. Don Abundio Cienfuegos nunca volvió a apostar contra el potro gateado. Y nunca, según contaban los que lo conocían bien, pudo hablar del tema sin que algo en su cara se tensara de una manera que los que lo conocían interpretaban como el gesto específico de alguien que no ha podido perdonarse del todo un error. No era arrepentimiento exactamente, era algo más complicado. Era la conciencia permanente de que había estado a punto de destruir algo extraordinario por no tener la paciencia de esperar a verlo. Doña Esperanza le mandó a Rosendo una carta 6 meses después de la carrera, breve y directa como era ella. Le decía que su esposo había empezado a tratar diferente a los animales que llegaban con problemas a la hacienda, que había contratado a un domador que usaba métodos parecidos a los de Rosendo, que eso no lo convertiría en el hombre que Rosendo era, pero que era un comienzo. Y al final de la carta, una frase que Rosendo releía cada vez que las cosas se ponían difíciles. A veces un hombre necesita perder algo importante para entender qué estaba mirando sin ver. La Lola de Cosío lo visitó un año después de la carrera. Llegó en burro por el camino de terracería y se bajó sin ayuda y entró al corral del potro sin pedir permiso. El animal fue a recibirla como si la conociera, que de cierta manera la conocía porque las hierbas que había tomado durante meses venían de sus manos. La Lola le puso la mano en la frente al potro y se quedó callada un rato. Luego se volvió hacia Rosendo. El miedo que traía ya no está. Lo soltó. Rosendo lo sabía desde hacía tiempo, pero escucharlo dicho por ella tenía un peso diferente. ¿Cuánto tiempo tiene un caballo para soltar lo que le hicieron? La Lola consideró la pregunta. Lo mismo que las personas. Depende de si encuentra a alguien que tenga la paciencia de acompañarlo mientras lo suelta. Los años pasaron de esa manera en que pasan los años cuando uno está haciendo lo que debe. Don Evaristo se retiró y fue a vivir con su hija. Emigdio creció y aprendió todo lo que Rosendo le pudo enseñar, y después siguió aprendiendo por su cuenta, como hacen los buenos alumnos. Fausto siguió corriendo caballos por toda la región y ganó suficientes como para jubilarse con la espalda recta. Y el potro gateado envejeció con esa gracia particular de los animales que han vivido plenamente. A los 12 años ya no competía, pero seguía siendo el más hermoso del rancho, pastando libre en los 18 hectáreas de Rosendo con los demás caballos que llegaban y se iban. A los 16 todavía galopaba algunas mañanas con Rosendo montado, solo por el placer de hacerlo. A los 20 se quedaba más tiempo bajo la sombra de los mezquites, pero sus ojos no perdían esa intensidad que había sido su marca desde el principio. Una mañana de mayo, Rosendo fue al corral y encontró al potro acostado bajo el mezquite más grande del rancho. El animal levantó la cabeza cuando lo escuchó llegar, pero no se incorporó. Rosendo se arrodilló junto a él. Le pasó la mano por el cuello, que ya tenía el pelo más claro de la edad. «Oye, viejo, ¿cómo estás?» El potro lo miró con esos ojos que habían pasado de la furia a la confianza, y que ahora tenían algo de paz en ellos. Paz de la que no tiene que demostrar nada. Rosendo habló con él como siempre lo había hecho, sin saber exactamente si el animal entendía las palabras, y sin importarle demasiado
si las entendía o no. Le habló de la carrera del 15 de enero de 1908. Le habló de don Evaristo, y de la Lola, y de Fausto. Le habló de su padre. Le habló de todo lo que el potro le había enseñado sobre la paciencia y sobre la fe, y sobre lo que puede ocurrir cuando alguien tiene la valentía de apostar por lo que el mundo descartó. El potro escuchó con las orejas moviéndose despacio. Cuando el sol empezó a bajar, su respiración se fue volviendo más lenta. Rosendo se quedó ahí con la mano en el cuello del animal hasta que la última respiración llegó y se fue sin escándalo, como había aprendido a vivir. Lo enterró bajo el mezquite donde había descansado. Marcó el lugar con piedra de cantera en la que grabó con sus propias manos, demorándose en cada letra con el cuidado de quien sabe que las palabras que quedan en piedra duran más que cualquier otra cosa. Aquí descansa el potro lobo gateado, indomable para quien no quiso entenderlo, campeón para quien tuvo paciencia de esperar. La gente de Pabellón de Arteaga lo recuerda todavía, en las cantinas donde los viejos cuentan historias cuando el mezcal ha bajado suficiente, en las plazas donde los padres le explican a sus hijos quién fue Rosendo Villafuerte y por qué su nombre importa, en los corridos que se cantan todavía sobre el potro torbellino de los cerros que nadie pudo domar y que un hombre terco decidió que merecía oportunidad. Y la lección que quedó, la que pasó de boca en boca, de padres a hijos de esa región, es la misma que Rosendo aprendió arrodillado en tierra de Aguascalientes a las 5 de la madrugada con la espalda contra la cerca de un corral. Que lo que el mundo llama indomable, a veces solo está esperando que alguien tenga la paciencia de sentarse junto a él y no pedir nada durante el tiempo que haga falta. Que el potencial más extraordinario viene a veces envuelto en la apariencia más difícil. Que los errores más caros son los que se cometen por no tener el tiempo de ver lo que está enfrente. Y que don Abundio Cienfuegos, el hombre más rico de Pabellón de Arteaga, nunca pudo perdonarse del todo haber mirado a ese potro a los ojos y decidido que no valía el maíz que comía. Porque hay errores que el dinero puede pagar, y hay errores que solo el tiempo puede enseñarte a cargar. Acabas de escuchar el canal Caballón Cronista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia esperándote. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.